Darío Herrera aquí en nuestra cabina. Primero agradecerle la paciencia, ¿no?, al ministro que nos esperó unos minutos mientras conversábamos justamente con el director del SNAI en atención a la importancia de establecer ese contacto con el director del SNAI para saber la situación carcelaria. Pero siempre pues Darío Herrera dispuesto a atender nuestras invitaciones, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Belis, ¿cómo estás? Buenos días. Placer estar aquí con ustedes. A usted, gracias por la gentileza. A ver, ministro, ¿cómo está el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con el movimiento indígena en lo que seguramente corresponderá a su cartera de Estado? Correcto. Bueno, tú sabes que luego de haber logrado todos los acuerdos a mitad de octubre, lo primero que se tuvo que hacer es una mesa de coordinación en el gobierno para poder coger todos estos 218 acuerdos, tabularlos, armar los diferentes grupos, porque necesariamente no todos estos acuerdos tienen o caen sobre una entidad específica. Te voy a dar, por ejemplo, un par de ejemplos aquí sobre el tema de focalización de combustible, ¿no? Recién se ha tabulado los 4 o 5 acuerdos que tenemos con las organizaciones sociales, de manera de que hemos dividido esto en 5 etapas, básicamente, ¿no?, con diferentes organizaciones o entidades del gobierno. Por decirte algunas, están involucradas en este proceso, solamente en lo que es mesa de focalización de combustibles, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Finanzas, Petroecuador, SRI, la Agencia de Regulación y Control, la DIRNEA, tenemos Almetop, obviamente, tenemos el ARCA, bueno, ahí tiene 7 organizaciones, 7 entidades que tienen que trabajar en conjunto. Nos hemos reunido ya y aquí hay una diferenciación que es muy importante hacer. El ministro de Transporte y Obras Públicas estuvo a cargo de liderar la mesa de la focalización de combustible durante 90 días, cierto es. Pero no necesariamente tiene que ser la persona que implementa esto transversalmente en las otras entidades, porque no es nuestra competencia. Tenemos cierta competencia sobre ciertas cosas, pero no sobre todas, ¿no? Pero, por ejemplo, te doy un dato aquí sobre lo que tenemos competencia. Focalización de subsidio en todas las modalidades de transporte. Obviamente sí, nosotros, los responsables y un corresponsable que viene a ser la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, por la información que nos tiene que dar, ¿no? Un plan de formalización de vehículos no matriculados, que es parte de los acuerdos. Es decir, no tendrá un subsidio un vehículo que no está matriculado, punto aparte, ¿no? Y va a tener un tiempo para esa formalización, es decir, tengo que matricular mi vehículo. En eso tiene ANT mucho que jugar. Y así, hay diferentes criterios que tenemos algunos responsables como gobierno y otros corresponsables, entidades de apoyo y sobre todo una fecha de inicio y de fin de esta implementación. Todas las fechas de inicio hasta ahora, desde la coordinación que empezó el 27 de octubre, todas empiezan el 7 de noviembre. Es decir, esta semana comenzamos ya activamente con los 5 puntos que tenemos, con las diferentes instituciones. Y aquí tú puedes ver en este cuadro, yo no sé si lo pueden ver ustedes en la cámara, pero tenemos mapeado cada una de las acciones con responsables, corresponsables, unidades de apoyo de manera transversal. De manera que no nos perdamos en este proceso, porque tú sabes que lo más difícil o donde puede fallar es tratando de implementar un proceso, ¿no?, poniéndolo a punto y que después no funcione. Eso sería un fracaso para todos. Y eso es lo que no vamos a hacer. Y por eso esta organización prolija, liderada por el Ministerio de Gobierno, con todas las entidades públicas, de manera que podamos implementar los acuerdos alcanzados con las organizaciones sociales. Y justamente, ministro, en uno de los temas que evidentemente son parte de las competencias de la cartera que usted lidera, lo que tiene que ver con focalización de subsidios. ¿Cómo avanzarán en ese sentido luego de las mesas de diálogo y luego que evidentemente se supo que no se llegó a los acuerdos que se esperaban? Hasta el final, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, enfatizaba que hacían este pedido al gobierno de que flexibilicen esta postura frente a los ricos, decía Leonidas Issa, que hay economías muy complicadas, pero otras que están fortalecidas y que se han beneficiado de la lucha que han venido manteniendo a lo largo de este tiempo. ¿Cómo se va a trabajar allí? Mira, yo quiero decirle a los ecuatorianos de que estas posturas a veces son un poco políticas. Y voy a dar un solo ejemplo. Desde el punto de vista de gobierno, durante las mesas de diálogo, de manera técnica, tratamos de ver y focalizar, por ejemplo,
había un criterio, ¿no? Recuerda que estábamos definiendo criterios de elegibilidad, es decir, quién puede tener o mantener un subsidio, el subsidio que actualmente tenemos todos los ecuatorianos, y quién podría estar excluido de este subsidio, ¿ok? Dentro de ese punto de vista, nosotros comenzamos a ver si es que una persona que, por ejemplo, tenga 2 vehículos o la capacidad de adquirir 2 vehículos, ¿debería mantener un subsidio, sí o no? Es muy sencillo, así nomás, por su nivel de ingreso, etcétera, ¿no? Fíjate que ahí la respuesta de las organizaciones sociales fue contraria a los ricos o a darle este privilegio a los ricos. Yo decía, no, 3 vehículos para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos algunos compañeros en la ruralidad que tienen más de 3 vehículos. Bueno, entonces tiene más de 3 vehículos, perdóname, pero no es una persona que tiene una necesidad urgente de mantener un subsidio, necesariamente. ¿Ok? A no ser que estos vehículos puede ser productivo, pues, puede ser un vehículo claro, productivo. pero ahí viene el tema de la focalización, pues, mi querido Fabricio. Esa es lo interesante de esto de aquí, ¿no? Y en esas actividades productivas, la segunda pregunta es, ¿está formalizada o no? Es decir, si maneja un transporte comunitario, si tiene algún tema productivo, está registrado en el SRI, paga impuestos, o sea, todo este tema de la formalización es el gran desafío que tenemos nosotros para la implementación de la focalización de combustibles en el país. Entonces, no hay que, a veces funciona este relato, ¿no?, sobre los ricos. Aquí lo que nosotros no nos pusimos de acuerdo con las organizaciones sociales y fue muy sencillo. No pudimos en los últimos días determinar, por ejemplo, la pertinencia o no de un subsidio para el sector camaronero o para el sector atunero específicamente, o por ejemplo para las termoeléctricas. ¿Y por qué no pudimos nosotros llegar a ningún tipo de consenso con las organizaciones sociales? Primero, de entrada, no compete, pues. Ni siquiera teníamos la oportunidad de hablar con el sector atunero, con el sector camaronero, para llegar a entender la realidad de cada uno de estos sectores. Las organizaciones sociales indígenas no tienen esa realidad y nosotros como gobierno podríamos tener cierta información, pero tampoco tenemos una varita mágica para nosotros decir esta persona recibe y esta persona no recibe, o este sector sí. Lo que se tiene que hacer con cada uno de estos sectores es conversar y ver si es que existen áreas de oportunidad para poder focalizar el tema de los combustibles. Y mira, dentro de en ese sentido, punto número 2 y punto número 1, aquí 1 y 2 tenemos focalización del subsidio del sector camaronero y focalización del subsidio del sector atunero. ¿Quién está responsable? El Ministerio de la Producción. ¿Quién es el corresponsable? El Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo Petroecuador, SRI, la Agencia de Regulación y Control. Entonces, hay una hoja de ruta para tratar estos temas con estos sectores. No necesariamente el día de mañana no van a tener ningún subsidio. No, todo lo contrario. Aquí vamos a analizar cada uno de estos sectores para ver si existen estas áreas de oportunidad, de manera que el subsidio llegue realmente a quien lo necesita. Pero tenemos plazos específicos en el horizonte. Mira, la fecha de inicio está el 7 de noviembre. Tentativamente este documento se ha armado, ayer. Sí, ayer. Tentativamente este documento. Pero ya comenzó entonces. Sí, ya comenzó, claro. Ayer, ok. El día de ayer. Esa es la primera fecha. Fecha de fin no tenemos todavía porque se tiene que armar las hojas de ruta con cada una de estas Pero ¿cuánto más organizaciones. O menos, ¿cuánto tiempo se podría tomar el armaje de la hoja de ruta? No, la hoja de ruta está armada, lo que no tenemos es una fecha de fin de cada una de estas conversaciones y dependerá mucho de la dinámica con cada una de ellas, puede ser mucho más antes o después. Lo que sí tenemos que tener claro, Fabricio, es que la implementación ya per se de un sistema, por ejemplo, de un software, es un proceso que va a tomar algunos meses. Es decir, de aquí yo estimaría de que para el primer trimestre del año que viene uno podría tener ya un horizonte clarísimo de cuándo se empezaría ya a diferenciar el cobro de los que están excluidos que comienzan a pagar un poco más. Y para esto te doy un dato. Por ejemplo, tenemos aquí ya ciertas observaciones que nos dan una pauta. Petroecuador tiene 45 estaciones propias, ubicadas en su mayoría en las fronteras, por ejemplo. Gran punto para iniciar. ¿Con cuáles? Con las gasolineras propias, porque también hay una conversación con los comercializadores de combustible en el momento que se tenga que implementar algún tipo de software para poder, o algún tipo de programa informático para poder nosotros focalizar los combustibles en el país. La cosa, ministro, y le digo con todo respeto, la cosa es que esto avance y no, digamos, no sea una suerte de engañabobos. Perdón que lo diga de esta manera, pero
digamos, en procesos de diálogo anteriores no se había logrado aterrizar efectivamente definiciones. La cosa es que esto avance y avance en el corto plazo y se concrete. De los 218 acuerdos, hay unos que son inmediatos, hay unos que son de decisiones, hay unos que los tiene el Poder Ejecutivo, hay otros que no. Hay otros que dependen de leyes inclusive, que tienen que ser tramitados por la Asamblea Nacional, donde tenemos cierto control de poder nosotros llegar hasta con un tipo de propuesta de ley, hasta ahí nomás. Por eso estos 218 acuerdos se dividen en ciertos acuerdos que tienen que ser implementados en 30 días, en 90 días, en 180 días y hasta un año plazo. ¿Por qué? Por la complejidad de los mismos. En el tema de la focalización de combustibles no es tan sencillo. No es tan sencillo. ¿Pero eso no depende solo del Ejecutivo? ¿Perdón? ¿No depende solo del Ejecutivo? En este momento depende del Ejecutivo todos los acuerdos que nosotros tenemos, ciertamente. Lo que digo es que hay muchos procesos que van a tener que tomar su curso desde el punto de vista del diseño, por ejemplo, una plataforma informática, ni siquiera la plataforma, los términos de referencia para poder contratar a alguna empresa que instale o genere este software de manera que se puedan cobrar un precio diferenciado en las gasolineras. Ese es un proceso. Pero Fabricio, es un proceso que no ha pasado en 30, 40 años. O sea, ni siquiera en 30, 40 años se había logrado tener criterios de elegibilidad mínimos como para arrancar el proceso. Para mí, lo más importante del proceso de diálogo, quizás, y no me tomes a mal, pero no son los 218 acuerdos. Esa es la consecuencia. Para mí, el logro principal de los 90 días de diálogo es el proceso mismo, el diálogo mismo. El proceso de haber estado sentado ahí y poder haber escuchado realmente las necesidades y ahora sí, comenzarlas a implementar. Precisamente ese es el logro de los 90 días de diálogo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es una consecuencia. ¿A quién le interesa más que tengamos nosotros una focalización de subsidio de combustible? Al gobierno. ¿Ustedes? Por supuesto, por supuesto que sí. Y por eso vamos al tema de los recursos fiscales. Correcto, y por eso se va a trabajar de la manera más prolija para poder tener estas soluciones implementadas lo antes posible. Lo único que digo es que en este caso es un poquito más complejo que alguna decisión, por ejemplo, de política pública que se puede generar vía decreto, vía reglamento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dejando de lado el tema de la focalización de subsidios y respecto de estos más de 200 acuerdos que se alcanzaron en lo que tiene que ver con su cartera de Estado, insisto, rápidamente, ministro, ¿cómo se está avanzando? Usted dice hay acuerdos que se debían cumplir en lo inmediato, en el mediano y en el corto plazo. Hagamos un brevísimo balance de cómo se avanza en este sentido. Lo he hecho, ¿no? Se ha dividido esto en 5 temas, básicamente. El número 4 tiene 3 segmentos, de los cuales el número 3 y el 4.1 se relacionan con nuestro ministerio, que tiene que ver con la focalización de subsidios en las modalidades de transporte y el plan de formalización de vehículos no matriculados. Plan de formalización de vehículos no matriculados es un tema que dentro de los acuerdos está muy claro. Es decir, le damos un año plazo, facilidades de pago, etcétera, o hasta inclusive algún tipo de condonación de manera de que las personas se puedan formalizar y matricular su vehículo. Nosotros calculamos en el mes de mayo del 2022 que de los 3.7 millones de vehículos que tanquearon en o recibieron combustible en una gasolinera, alrededor de 500.000 no tenía matrícula, o sea, no estaban matriculados, son informales, y eso no puede suceder, ¿no es cierto? Eso es algo que se tiene que formalizar. ¿Para qué? Para que eventualmente, si ese vehículo tiene que recibir un subsidio de acuerdo a algún criterio de elegibilidad, pues lo reciba, ¿no? Eso en ese lado. Y en el lado de lo que es focalización de los subsidios en otras modalidades de transporte, es un tema que no se trató, no llegamos a tratar en las mesas, porque también, así como el sector atunero y el sector camaronero, si uno tiene que hablar sobre focalización de subsidios para sistemas de transporte público, transporte de carga pesada, etcétera, lo tenemos que hablar con ellos, con los transportistas, ¿no es cierto?, con las federaciones, con quienes, por cierto, tenemos una muy buena relación y reuniones permanentes, no solamente sobre este punto, sino sobre otros puntos que tienen que ver con incentivos, con planes de fomento, créditos, entre otras cosas que estamos trabajando con ellos. Correcto, ministro. Dejemos de lado eso, permítanos abordar el tema vial, y tengo un montón de inquietudes de la gente que siempre que usted nos acompaña... Trataré de resolverlas todas si tengo la capacidad. Uno de nuestros oyentes e internautas decía que usted, en la anterior oportunidad que tuvo la gentileza de concedernos una entrevista,
había anunciado que el tema de la carretera Quinindé Esmeraldas, que tiene algunos tramos que están realmente deteriorados, es una carretera de 90 kilómetros, pero resulta que hay muchas complicaciones para poder transitar por los baches, por el deterioro, etcétera, que es un tema administrativo que se iba a solucionar en 15 días. ¿Qué pasó con eso? Se pidió una consulta a la Procuraduría, efectivamente, esperábamos de que sea en 15 días, ha tomado un poquito más de eso para nosotros, de acuerdo a ese criterio, poder emitir un segundo pago de un contrato que se hizo un año pasado. Aquí, te voy a ser sincero, mi querido amigo, yo soy muy transparente en este tema. Muchas de las obras que nosotros hemos recibido de arrastre, de gobiernos anteriores, tenemos obras ahí desde el año 2008, inclusive, que no tienen cierres, que nunca han sido formalmente recibidas por el Estado de contratistas, arrastre que suman cientos de millones de dólares, por cierto, ¿no? De esa manera nosotros hemos ido resolviendo estos problemas administrativos muy complejos, porque nosotros, recuerda, no es una tienda, ¿no? El Estado ecuatoriano es el dinero de los ecuatorianos que nosotros tenemos que ser muy prolijos en poder utilizar y desembolsar. En ese sentido estamos resolviendo esos temas, pero más allá de esto, te quiero dar una noticia. ¿Tú sabías que la carretera Santo Domingo Esmeraldas está concesionada y adjudicada desde el año 2016 a una empresa local? No tenía idea de eso. Sí. ¿La Santo Domingo Esmeraldas? Santo Domingo Esmeraldas, Santo Domingo Quinindé Esmeraldas, ¿ya? Toda la vía está concesionada. Hubo una adjudicación en el año 2016 a una compañía local que también tiene otras concesiones viales, y el contrato nunca se pudo firmar en 6 años. ¿Por qué? Ahí hay una suerte de temas políticos, logísticos, administrativos. Eso para mí sí es una revelación. Bueno, o sea, ya no es competencia del Ministerio de Transporte. No, porque no se ha firmado el contrato. Es competencia nuestra todavía. A donde voy es que la inversión privada, sobre arreglar esta vía, ampliarla a 4 carriles, esa inversión estaba lista desde hace 6 años atrás y nunca se pudo realizar. Porque el tramo de Santo Domingo a Quinindé es una carretera que está bien mantenida, es una carretera de 4 carriles, etcétera, pero de Quinindé a Esmeraldas es un desastre. Para mí es una revelación lo que usted está diciendo, pero sí quisiera saber por qué no se ha firmado ese contrato de concesión, que es similar el contrato al de la Panamericana. Es lo mismo, parecido, ¿no? Pero es el mismo concesionario. En todo caso, aquí dice la leyenda urbana. Es con Panavial. Es Panavial, pero aquí dice la leyenda urbana que han existido intereses políticos, administrativos, letargo, entre otras cosas. Mira, Fabricio, si hay una cosa que no me gusta hacer es estar viendo al pasado, ¿no es cierto? Estamos tratando de solucionar esto porque, lamentablemente, o afortunadamente, la concesión, la adjudicación está ahí. Es decir, ese proceso administrativo existe, por ley, ¿no es cierto? Es más, durante estos años, inclusive, hubo hasta un pronunciamiento de un juez que obligaba a que se firme el contrato de concesión, pero nunca se hizo. Y usted lo va a firmar. No se hizo. Lo va a firmar. Tenemos que actualizar cierta información y poderlo firmar lo antes posible para que la inversión. Posible, ministro Herrera? Nuevamente, depende de la parte administrativa. No puedo decirte, porque si te digo ahorita 10 días, 15 días o un mes, el día de mañana me vas a decir por qué no se ha firmado. Pero hay la decisión de que se firme ese contrato de concesión. Mira, la decisión más allá de que se firme el contrato es que la inversión privada llegue al país y la que está aquí se invierta. Tenemos ahí un concesionario que tiene toda la buena voluntad, o la ha tenido desde hace 6 años atrás, de poder invertir en esta vía, que va a generar empleos, conectividad, resolver problemas que tenemos ahora en esa vía, que el Estado quisiera resolverlo como quiere resolver en todas las partes del país, pero no tiene el dinero porque estamos sobreendeudados, y eso ya es algo que ustedes lo conocen. Y mientras eso no sucede, mientras esa buena voluntad existe, resulta que el concesionario no lo puede hacer porque han existido problemas administrativos, políticos, etcétera, en años pasados. Eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo lo antes posible para que esta inversión se implemente en esa vía. ¿Cuándo le están preguntando por aquí? Con insistencia. No, lo sé, y ¿sabes qué? Para mí sería el día de ayer. Mi respuesta va a ser antes de ayer, honestamente, ¿no? Tiene que ver con temas administrativos que estamos resolviendo para que sea... A ver, lo que queremos aquí a los ecuatorianos en este aspecto es lo siguiente. Cuando nosotros firmemos, este gobierno que es serio, cuando firme algo, cuando se haga algo, lo que queremos es que sea sostenible en el tiempo.
Nosotros podemos hacer cualquier trastada y firmar por el apuro y después no es sostenible y vamos a patear una pelota hacia adelante. No queremos patear pelotas hacia adelante, Fabricio. Lo que menos queremos hacer es empezar con proyectos que sean fallidos a mitad de tiempo. Una concesión de este tipo son negocios y son inversiones no de mediano plazo, de larguísimo plazo, de largo aliento, 20, 25, 30 años. Consecuentemente, los contratos tienen que ser muy robustos, tienen que ser muy buenos. ¿Para qué? Para que sean sostenibles en el tiempo, de manera que no tengamos que estar en esta cantaleta cada año renegociando y rehaciendo y revisando. Entonces, y es muy complejo porque han pasado 6 años. 6 años de que se tenía una inversión en un tiempo que 6 años después es otra. Y eso se tiene que revisar bien. Ministro, quisiera cambiar de tema rápidamente porque se nos había quedado una pregunta pendiente en la entrevista anterior que tuvimos con usted y que nos han recalcado de manera insistente nuestros oyentes hoy, inclusive antes de que usted llegue. Y tiene que ver con el presupuesto para los aspirantes a vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, 1.400 aspirantes que recibieron este proceso de formación que se inició en el gobierno anterior, para lo cual no hubo el presupuesto respectivo para su debida incorporación y están todavía esperando. Usted sabe, y ya los ecuatorianos conocemos, ¿no?, de que este proceso nació sin una partida presupuestaria, ¿no?, de una manera arbitraria, irresponsable realmente por administradores anteriores, de gobiernos anteriores. A mí me parece terrible, ¿no?, la ilusión de, conozco son 1.184, me parece, oficiales que obviamente pagaron, se esforzaron, estudiaron. Se endeudaron muchos de ellos, es correcto. Ahí también hay otra leyenda urbana que, claro, no lo podemos nosotros constatar, pero indican de que hay vicio de corrupción, de pago de cupo, de mil cosas ahí, ¿no? Que me da una pena. Que no están leyenda urbana, ¿no? Una pena me da ni siquiera repetirlo, porque no creo de que lleguemos a ese nivel los ecuatorianos. Ya deberíamos cambiar ese tipo de prácticas. En todo caso, nosotros hemos sido muy directos al respecto, ¿no? Primero, atendimos a estas personas, no una vez, varias veces. Segundo, hemos tratado de solucionar y ver con el Ministerio de Finanzas cómo podemos ir de a poco incorporando a estas personas, porque lamentablemente el dinero, estamos administrando una escasez, Belkis. ¿Qué respuesta se ha tenido, ministro? Tiene que entender eso, que estamos nosotros administrando escasez. De entrada, el ingreso paulatino de estas personas, es decir, si tenemos ahí, di tú, 1.184, ingresos de 300 o 400 a las fuerzas de vigilancia, ¿no? De manera paulatina. Para eso se estaba haciendo ya un proceso de selección de estos, no una doble selección, pero una selección para poder ver cuántas de estas personas podríamos involucrar o integrar ya a la fuerza de vigilancia. Pero esto va a ser un proceso, lamentablemente. Nos apena muchísimo, tiene que ver mucho con el Ministerio de Finanzas. Y nuevamente, todavía no estamos terminando nuestro ajuste del presupuesto el año que viene. Podemos optimizar y dependerá mucho de finanzas para nosotros poder integrar la totalidad de estos estudiantes. No obstante, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se ha comprometido a buscar una solución que otros gobiernos hicieron, no diría a propósito, ¿no?, pero de manera irresponsable por lo menos. Pero de momento todavía no tiene ninguna respuesta, ningún adelanto por parte del ministerio. ¿Cuándo podría iniciar? De nuestro ministerio formal, así que ya tenemos el fondo o los presupuestos como para poder involucrar o integrar a cada uno de ellos. En este momento no. Estamos trabajando en eso para que sea o de una manera paulatina, ¿ok? O, si es que las estrellas se alinean, poder hacerlos todos, pero dependerá mucho del Ministerio de Finanzas, no de nosotros. Tengo 2 preguntas sobre su provincia, la provincia de Manabí. La una, me envían un mensaje y me dicen: carretera San Lorenzo de Manta, Santa Rosa, ruta del Espondiluz, que está en emergencia, entre comillas, desde octubre del año pasado. Y me dice la oyente: imagínense si llega a partirse totalmente la carretera, no solo se pierde el turismo que circula por la ruta, sino que los pueblos rurales de Manta, Montecristi y Jibicapa se quedarían aislados. Son 3 kilómetros, nos dice un oyente, ministro. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre este tramo de la carretera? Estuve ahí el día, estamos martes, ¿no? Estuve ahí el día domingo en la mañana visitando, personalmente, en persona, como decimos en Manabí. Sí, efectivamente, hay 3 tramos. La mitad de la vía está caída, obviamente, por la fuerza del mar. Es un tramo que yo conozco esa área desde hace 20 años, ¿no? Entonces, conozco cómo cada día el mar ha ido socavando y rompiendo esta parte de la vía. Se tiene que buscar una
no solamente un arreglo que sea un parche, sino un arreglo permanente, posiblemente un nuevo trazado de esta vía, no tan pegado al mar. Entiendo de que la parte turística es esa, ¿no? Que me pase frente al mar y donde yo tengo mis negocios. Pero sí presenta un riesgo, y un riesgo muy importante que estamos resolviendo. El día 16 de este mes, según nuestro cronograma, se pondría en el portal de compras públicas el proceso de adjudicación de una inversión de $3 millones plurianual para atender esos 3 tramos. Bueno, 4 tramos realmente, inclusive un poquito más allá adelante, la gente que conoce desde Santa Rosa, San Lorenzo, casi llegando a Pile, hay otro tramo también dañado, que no tiene que ver con el mar, pero también lo vamos a atender. Y esto se va a atender nuevamente el día 16, sube al portal de compras públicas el proceso para poder nosotros atender esta emergencia. Correcto. Lo otro, ahí mismo de Manaví, la Manta Coliza, que también me preguntan. ¿Qué pasa con esa carretera? Bueno, ya se inició la construcción. De hecho, se ha atendido las partes más críticas. Esta construcción lleva por lo menos unas 3 semanas. Ya debería tener un adelanto significativo, aunque el proceso de construcción va a tomar 6 meses. Está para el 27 de marzo, me parece, del año que viene, culminar la inversión de estos $4 millones que el gobierno del presidente Guillermo Lasso entregó al municipio de Manta para la contratación de esta obra. ¿Por qué se ha demorado? Muchas cosas, especialmente desde el punto de vista legal, Fabricio, ¿no? Nuevamente, estos son como, siempre yo digo, los famosos chicharrones, ¿no? que nos llegan, ¿no? Tenemos que irlos resolviendo. Y también porque el municipio de Manta en algún momento, cuando levantó este concurso en el portal de compras públicas, tuvo ahí una falla y tuvo que declararlo desierto y después lo tuvo que contratar otra vez, y eso demoró 1 mes y medio o 2 meses adicionales, ¿no? Pero la obra ya está adjudicada a una compañía que me parece se llama Eufra Invest, algo así, una compañía de Santo Domingo. Yo personalmente me he reunido con el contratista, aunque es un contratista del municipio de Manta, porque el proceso lo hizo el municipio de Manta, pero yo me he reunido con él para estar vigilante de esta obra, obviamente, y que se cumpla en el plazo y al precio y al valor, de manera que resolvamos estos problemas. Ahora, la Manta Coliza, todo ese anillo vial, está dentro de un proyecto de concesión vial que es el eje Manta-Quevedo o Quevedo-Manta. Son 196 kilómetros que es está el que va por Pichincha. Eso va por el cantón Pichincha, por si acaso. Correcto. Para una concesión vial, es decir, un proceso de delegación al sector privado para inversión, y en esto estamos acompañados con el Banco Mundial, el proceso de delegación que esperamos de que con prefactibilidad y factibilidad lo tengamos listo para segundo semestre finales del año que viene. Y brevísimo, lo ultimísimo para a cerrar, la orden. Que también me preguntan, ¿qué pasa con el tramo de la Panamericana entre Ambato y Riobamba, que está concesionado, pero sobre lo que no se ha trabajado en la ampliación de esa carretera? Sí, efectivamente. Aquí hay un tema, ¿no? Teníamos nosotros un decreto ejecutivo, el 582, que tenía unos reglamentos sobre el tema de delegaciones. Con la expedición del 1190, ciertas reglas y procesos para las concesiones se afinaron o se pulieron, diríamos de esa manera, ¿no? Y también indica de que cada uno de estos procesos que ya estaba empezado tenía que ajustarse al nuevo decreto 1190. Ese proceso, lamentablemente, no se ajustó a eso, y no es que se tiene que hacer de nuevo, vamos a tener que trabajar en hacerlo lo antes posible, pero tiene que ajustarse a este nuevo decreto, especialmente con informes de sostenibilidad y de riesgo fiscal, de impacto fiscal, ¿no? Es un proceso administrativo nuevamente. Mira, Fabricio, yo siempre digo estas cosas, y es lo que vamos a tratar de evitar para las futuros procesos de concesión. Que es importante, no comenzar con el pie izquierdo. O sea, hay que comenzar bien estos procesos. Estos procesos se tienen que estructurar de una manera tan especial y tan apegados a la normativa, analizando todos los temas financieros. La estructuración legal es tan importante. ¿Por qué? Porque eventualmente tú vas a tener problemas como estos de aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que causa? Tienes una delegación que está lista, pero no está lista, y no puede invertir el concesionario porque tiene un problema administrativo, jurídico, que tenemos que resolver. Y eso no puede funcionar en el futuro. Hay que solucionar en el corto plazo. Correcto.